Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar un estudio basado siempre en el libro de los Hebreos, donde hemos estado estudiando a los héroes de la fe. Ahora nos toca Hebreos 11:22, donde veremos las últimas palabras que José habló antes de morir. Vamos a ver que nosotros podemos ver el futuro con fe. Y vamos a ver cuáles fueron las instrucciones que José dio al morir, por qué hizo eso. Vamos a aprender también en este momento cómo Dios usa lo negativo para cumplir sus planes de bien, qué fue lo que mantuvo a José durante todo el tiempo hasta que él murió. Recordemos que José había sido vendido como un esclavo y así llegó a Egipto. Y 93 años más tarde, cuando estaba a punto de morir, él estaba en otra condición como gobernador, como segundo gobernador después de Faraón. Dice Hebreos 11:22, por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Todos esos años entonces que vivió José en Egipto los vivió realmente como un peregrino, esperando la redención, o sea, el rescate y la liberación de su pueblo, y dio instrucciones acerca de sus huesos mortales. Él sabía lo que Dios le había dicho a sus padres. Dios había hablado a Abraham, leemos en Génesis 15 del 13 al 16. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Les dio hasta el tiempo que iban a estar en Egipto el pueblo de Israel. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios, en sus planes, en su providencia, en su soberanía, tenía planificado algo que José ya sabía. Antes de que José se fuera de la tierra, antes de morir, dice nuestra lectura, vamos a ir a Génesis, capítulo 50, del 15 en adelante. Recordemos que los hermanos de José lo habían tratado mal cuando José era joven. Dice, al ver los hermanos de José que su padre, Jacob, había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y el pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y miremos la reacción que tuvo José aquí. José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron y se postraron delante de él, tal como José había soñado cuando él tenía 17 años. Y dice, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y miremos lo que dice el versículo 20, Génesis 50. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Fue un perdón total, un perdón de corazón. Realmente el rencor y el resentimiento
no solamente pueden tardar hasta los años que dure la vida de una persona, sino que asimismo le pueden dañar su alma, le puede dañar hasta su cuerpo físico. Y aquí estamos viendo el ejemplo de José, que nos enseña cómo es perdonar de corazón, sabiendo que Dios tiene todas las cosas bajo su control, en su soberanía, en su providencia, en la fidelidad de Dios. Dios tiene un plan específico el cual lo cumple. Pablo lo dice en Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por lo que debemos de confiar nosotros y asegurarnos que estamos dentro de ese grupo que aman al Señor y que están en un propósito específico del Señor, que tenemos que conocerlo y buscarlo y preguntarle al Señor. Sigue nuestra lectura en Génesis 50:24 así. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos aquí a José, que se había mantenido en comunión con el Señor en su peregrinaje por la tierra de Egipto, y él permaneció en fe, eh, descansando y confiando y creyendo en el pacto que Dios se había hecho a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y sabiendo que iba a haber un éxodo. Él mencionó el éxodo, o sea, la salida del pueblo de Israel de Egipto a Canaán, de acuerdo al pacto de Dios. Y entonces dio las siguientes instrucciones. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Entonces Dios en su providencia permitió también que José fuera considerado como uno de los faraones, ya que los faraones tenemos nosotros ahora el conocimiento de que los embalsamaban y ese tratamiento que le daban al cuerpo físico para ser preservado duraba durante muchos siglos. Y aquí vemos nosotros de que José fue embalsamado, no fue enterrado, sino que fue puesto en un ataúd. Y el pueblo de Israel, las generaciones que venían, miraban el ataúd y sabían que José había dado mandamiento para que fueran llevados sus huesos a Canaán, no fueran enterrados en Egipto. Entonces, debido a que José sabía en su corazón, porque con el corazón se cree, sabía en su corazón que las promesas que Dios había dado a sus antepasados son fieles y verdaderas. Y leemos nosotros en Éxodo 13:19, 400 años después, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, o mejor dicho, Dios a través de Moisés. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Entonces a Moisés le tocó cumplir las instrucciones de José, que había dado 400 años antes, y que por fe había visto el futuro, un futuro de bien, un futuro de redención, y un futuro donde los planes de Dios se cumplieron, se iban a cumplir y se cumplieron. Entonces, todo el tiempo que José estuvo en Egipto, mantuvo la comunión con Dios, esperando la redención de su pueblo, tal y como Dios lo había prometido a sus antepasados.
y no guardó rencor, no guardó ningún resentimiento, sino que perdonó de corazón a sus hermanos, porque él creyó que las cosas estaban en las manos del Dios que es soberano y que es fiel a sus promesas. Y en su providencia Dios preservó no solamente al pueblo, sino que también eh, permitió que al morir José, como habíamos mencionado anteriormente, fuera tratado como un faraón y fueran cumplidas las instrucciones que había dado por fe. Cuando nosotros tenemos fe en lo que Dios ha hecho en el pasado, vamos a creer que nuestro futuro está preservado por el Señor, está guardado, estamos salvos en el Señor. Ahora a nosotros nos toca confiar en un Dios que es fiel, siempre ha sido fiel a sus pactos, a sus promesas. Él ha hecho un pacto con nosotros a través de la muerte en la sangre de Jesucristo su Hijo, y la salvación que viene a través de recibir a Jesucristo como Salvador y como Señor incluye también la protección, la preservación en todo el recorrido de nuestra vida hasta llegar a la presencia de Dios. Dice la parte final del Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Debemos de conocer entonces la palabra de Dios y sus promesas para confiar en ellas y para ver al futuro con fe. Espero que esta reflexión sea de bendición. Te invito a escuchar las que vienen y las anteriores, y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y no se te olvide hacerle un clic a la campanita para recibir notificaciones. Gracias.